Imagina un reloj cósmico tan inmenso que, en su esfera, los imperios milenarios son apenas segundos que se desvanecen. Visualiza un futuro donde las estrellas que hoy iluminan nuestras noches se habrán convertido en frías cenizas, donde los océanos de nuestro planeta no serán más que un recuerdo molecular disperso en el vacío. Incluso la materia misma, los átomos que ahora componen tu cuerpo, se habrán desintegrado en fotones navegando hacia un destino incierto. El punto final de este viaje es una cifra que no puedes pronunciar sin sentir un vértigo existencial: 10 trillones de años. Hablamos de un 1 seguido de 19 ceros. Para que tu mente logre captar esta magnitud demencial, intenta esto. Toma cada grano de arena de todas las playas de la Tierra. Multiplica esa cantidad por todas las estrellas visibles en el cielo nocturno. Ahora multiplica ese resultado apocalíptico por 1.000.000. Y aún así, apenas habrás arañado la superficie de esa eternidad. Es un lapso tan vasto que toda nuestra civilización, desde las primeras pinturas rupestres hasta los viajes espaciales, cabría en un suspiro molecular, un parpadeo cuántico en el teatro del tiempo infinito. Si deseas adentrarte más en este abismo temporal y ser testigo del destino final del universo, únete a nosotros en este viaje. La Tierra morirá. No es una pregunta de si sucederá, sino de cuándo y cómo. Y la respuesta te helaría la sangre, si tu sangre pudiera sobrevivir lo suficiente para presenciarlo. En apenas 1.000 millones de años, nuestro planeta azul, este oasis de vida que orbita una estrella amarilla en el brazo espiral de una galaxia común, se habrá transformado en una esfera árida, marrón y totalmente muerta. Un cadáver planetario flotando en el vacío. Los océanos que hoy cubren el 71% de su superficie habrán desaparecido. Los bosques tropicales que respiran humedad y producen oxígeno se habrán convertido en polvo. Las ciudades, monumentos a nuestra civilización, serán ruinas invisibles bajo tormentas de arena perpetuas. Y toda forma de vida, desde las bacterias extremófilas en las profundidades hasta los últimos organismos que se aferren desesperadamente a la existencia, habrá sido borrada del registro cósmico. El culpable de este genocidio planetario, nuestro propio Sol, la estrella que nos da vida, también será nuestra ejecutora. Y lo irónico es que no será por malicia, no será por accidente. Será simplemente porque las estrellas envejecen. Como todo en el universo, el Sol tiene fecha de caducidad. Cada 100 millones de años, nuestro Sol aumenta su luminosidad aproximadamente un 1. Suena insignificante, casi ridículo. 1 grado aquí, un porcentaje allá. ¿Qué importancia puede tener? Pero en la escala cósmica, estos incrementos diminutos se acumulan como intereses compuestos en una deuda que nunca podrás pagar. A lo largo de 1.000 millones de años, este calentamiento gradual se transforma en un infierno lento e implacable. La temperatura superficial promedio de la Tierra alcanzará los 47 grados Celsius. 47 grados no suena apocalíptico. Hay lugares en nuestro planeta donde ya se alcanzan esas temperaturas durante los veranos. Pero la diferencia crucial es que estamos hablando de una temperatura promedio global, incluyendo los polos, incluyendo las noches, incluyendo las profundidades oceánicas. A 47 grados de promedio, los puntos más calientes del planeta superarán fácilmente los 60, 70, incluso 80 grados Celsius. Y ahí es donde colapsa todo. Primero mueren las plantas. El ciclo del carbono, ese ballet químico delicado que ha sostenido la vida durante miles de millones de años, se rompe irreparablemente. Las plantas necesitan absorber CO2 de la atmósfera para realizar la fotosíntesis. Pero a temperaturas extremas, los estomas, esos diminutos poros en las hojas que regulan el intercambio gaseoso, se cierran permanentemente para evitar la pérdida de agua. Sin intercambio gaseoso, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no hay alimento. Sin alimento, no hay vida vegetal. Y cuando las plantas mueren, todo lo demás colapsa como fichas de dominó cósmicas. Los herbívoros mueren de hambre primero, luego los carnívoros que dependían de ellos. Los insectos polinizadores desaparecen sin las flores que los alimentaban. Las redes tróficas oceánicas se desmoronan cuando el fitoplancton, esos organismos microscópicos que producen más del 50% del oxígeno del planeta, sucumben al calor extremo. Los arrecifes de coral, ya debilitados por siglos de acidificación oceánica, se blanquean completamente y mueren, llevándose consigo el 25% de todas las especies marinas que dependen de ellos. Tal vez, en las profundidades abisales donde la luz solar nunca ha llegado,
algunos organismos extremófilos sobrevivan un tiempo más. Bacterias que viven en fumarolas hidrotermales, alimentándose de compuestos químicos en lugar de luz solar. Arqueas que prosperan en ambientes que matarían instantáneamente a cualquier otra forma de vida. Pero incluso ellos están condenados. Porque el calor sigue aumentando, inexorable, implacable, indiferente. Y entonces comienza la verdadera catástrofe, la evaporación de los océanos. Al principio es lenta. El agua de la superficie se evapora más rápido de lo que la lluvia puede reponerla. El nivel del mar desciende centímetro a centímetro, década tras década. Las costas retroceden. Los mares interiores se encogen hasta convertirse en lagos salados. Los ríos se vuelven arroyos intermitentes. Y todo ese vapor de agua asciende a la atmósfera, creando un efecto invernadero descontrolado. Porque el vapor de agua es en sí mismo un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Más calor genera más evaporación. Más evaporación genera más vapor. Más vapor genera más calor. Es un bucle de retroalimentación positiva. Un círculo vicioso del cual no hay escape. La atmósfera se espesa con humedad, pero es una humedad sofocante, letal. No hay lluvias refrescantes, solo vapor hirviente suspendido en el aire. Y entonces, cuando la atmósfera no puede retener más agua, algo terrible sucede. El vapor comienza a escapar al espacio. La radiación ultravioleta del Sol, ahora más intensa que nunca, rompe las moléculas de agua en la alta atmósfera. El hidrógeno, siendo el elemento más ligero, escapa fácilmente al vacío del espacio. El oxígeno, más pesado, permanece un tiempo, pero eventualmente también se pierde, o se combina con las rocas superficiales, en procesos de oxidación. Poco a poco, gota a gota molecular, la Tierra pierde el bien más precioso que jamás haya poseído, el agua. El líquido que permitió que la vida surgiera hace 3,800 millones de años. El solvente universal, en el que todas las reacciones bioquímicas que conocemos pueden ocurrir. Y sin agua, la vida es imposible. No metafóricamente imposible. Termodinámicamente imposible. ¿Qué queda después de 1.000 millones de años? Un desierto global. Una esfera de roca desnuda, agrietada por el calor extremo, azotada por vientos que transportan polvo rojo oxidado de un lado del planeta al otro. El cielo, sin vapor de agua que disperse la luz, se torna de un color naranja enfermizo durante el día. Las noches, sin efecto invernadero que retenga el calor, se vuelven sorprendentemente frías, quizás bajando a 100 grados Celsius. Oscilaciones térmicas extremas que pulverizan las rocas, que erosionan montañas, que convierten continentes enteros en campos de arena. Los océanos han desaparecido por completo. Sus lechos, ahora expuestos, muestran topografías extrañas, cañones submarinos secos, fosas abismales llenas de sedimentos compactados, dorsales oceánicas que alguna vez fueron volcánicamente activas y ahora son cadenas montañosas muertas. Si pudieras caminar sobre esta tierra moribunda, no reconocerías nada. Todos los continentes que conocemos hoy habrán sido reconfigurados por la tectónica de placas. La deriva continental habrá movido masas de tierra miles de kilómetros de sus posiciones actuales. Quizás se habrá formado un nuevo supercontinente, como Pangea en el pasado. O quizás los continentes se habrán fragmentado en archipiélagos de islas gigantescas. Pero da igual, no habrá nadie para cartografiarlos. No habrá nadie para nombrarlos. No habrá nadie para recordar que aquí, en este punto exacto del cosmos, una vez existió una biosfera vibrante, una sinfonía de vida que duró miles de millones de años antes de ser silenciada por una estrella envejeciendo. ¿Y nosotros, la humanidad? ¿Qué habría sido de nuestra especie? Si todavía existimos en ese entonces, y es un sí enorme que requiere que resolvamos todos nuestros problemas existenciales actuales, habremos abandonado la Tierra mucho antes de que se convierta en este infierno. No por elección sentimental, sino por necesidad desesperada. Tal vez pienses en Marte. Es nuestro vecino, el candidato más obvio. Ya estamos hablando de colonizarlo en las próximas décadas. Terraformarlo. Crear atmósferas artificiales. Construir cúpulas biodomo, donde la humanidad pueda prosperar bajo cielos rosados. Pero Marte no será nuestra salvación, no a largo plazo. Porque Marte sufre del mismo problema que la Tierra. Está demasiado cerca de un sol que se calienta. Cuando la Tierra se convierta en un desierto, Marte, que ya es un desierto, se volverá inhabitable incluso con tecnología avanzada. La atmósfera tenue que podríamos crear será barrida por el viento solar intensificado. El permafrost que podríamos derretir para obtener agua se evaporará directamente al espacio.
Cualquier ecosistema que logremos establecer colapsará bajo la radiación cada vez más letal de nuestra estrella moribunda. No, si queremos sobrevivir 1000 millones de años en el futuro, debemos ir mucho más lejos. Debemos abandonar nuestro sistema solar por completo. Debemos convertirnos en una especie interestelar. Y eso requiere tecnologías que hoy apenas podemos imaginar. Naves generacionales, arcas cósmicas del tamaño de ciudades, capaces de transportar a decenas de miles de personas a través del vacío durante siglos o milenios. Ecosistemas completos sellados dentro de cascos de metal y cerámica avanzada. Bosques artificiales que reciclan aire. Granjas hidropónicas que producen alimento. Reactores de fusión que generan energía durante generaciones enteras. Estas naves serían mundos en sí mismos, microcosmos de la civilización humana vagando entre las estrellas. O quizás algo más radical, la carga de conciencia. Imagina que toda tu personalidad, todos tus recuerdos, cada sinapsis de tu cerebro, pudiera ser digitalizada y transferida a un sustrato computacional. Ya no serías biológico, serías información pura, fluyendo a través de circuitos cuánticos. No necesitarías comida, ni agua ni aire, solo energía, y podrías existir, teóricamente para siempre, viajando entre las estrellas como señales de luz, reconstruyéndote en servidores en sistemas solares distantes. ¿Seguirías siendo humano? ¿Seguirías siendo tú? Esas son preguntas filosóficas que no tienen respuestas fáciles, pero para una civilización, enfrentando el fin de su mundo natal, tales preguntas se vuelven urgentemente prácticas. También está la posibilidad de la ingeniería genética radical, modificar nuestro ADN para resistir ambientes extremos, crear variantes humanas adaptadas a planetas con gravedad triple, o mundos oceánicos donde se respira a través de branquias bioingeniadas, o estaciones espaciales donde la ingravidez permanente requiere esqueletos rediseñados. 1000 millones de años es tiempo suficiente para que la evolución natural transforme completamente una especie. Si guiamos activamente esa evolución, podríamos ramificarnos en cientos, quizás miles de especies posthumanas, cada una adaptada a su nicho cósmico particular, unidas por un ancestro común, pero tan diferentes entre sí, como nosotros lo somos de los peces que salieron del agua hace 400 millones de años. ¿Dónde iríamos? ¿Qué estrellas se convertirían en nuestros nuevos soles? Las enanas rojas son las candidatas más prometedoras, estrellas pequeñas, frías, que queman su combustible tan lentamente que pueden existir billones de años. Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, es una enana roja, a solo 4,24 años luz de distancia. Con tecnología de propulsión avanzada, podríamos alcanzarla en décadas. Pero hay un problema con las enanas rojas: son temperamentales, especialmente cuando son jóvenes. Emiten fulguraciones estelares masivas que bañan sus planetas en radiación letal. Cualquier mundo habitable, orbitando una enana roja, necesitaría estar protegido por campos magnéticos artificiales extremadamente poderosos. Las estrellas tipo G, como nuestro Sol, son más estables, pero tienen vidas más cortas, solo unos 10.000 millones de años. Para una civilización que piensa en escalas de tiempo de miles de millones de años, eso podría no ser suficiente. Las estrellas tipo K, ligeramente más frías y pequeñas que el Sol, son quizás el punto ideal. Viven entre 15 y 45.000 millones de años. Son relativamente estables, y hay muchas de ellas en nuestra galaxia. Imagina una red de colonias humanas extendiéndose a través de la Vía Láctea. Cientos, quizás miles de sistemas estelares habitados, cada uno desarrollando su propia cultura, su propia tecnología, su propia variante de lo que significa ser humano, pero todos conectados por una red de comunicación interestelar. Mensajes que viajan a la velocidad de la luz, tomando años o décadas en llegar, pero manteniendo vivo el sentido de pertenencia a una civilización galáctica. Y cuando la Tierra finalmente muera, cuando el último océano se evapore y el último suspiro de atmósfera escape al espacio, quizás no sea un final triste, porque la Tierra habrá cumplido su propósito. Fue la cuna donde surgimos, el laboratorio donde la química se convirtió en biología y la biología en conciencia. Pero las cunas no son para vivir eternamente, son para crecer, aprender y eventualmente dejar atrás. Nuestros descendientes, dispersos entre las estrellas, recordarán la Tierra no como un lugar, sino como un concepto, el origen, el mundo donde todo comenzó. Una leyenda transmitida a través de milenios, cada vez más mítica con cada retelling,
hasta que se convierta en algo casi religioso. El planeta primordial, el jardín original, el punto azul pálido que dio origen a una civilización que eventualmente abarcó la galaxia. Pero la muerte de la Tierra es solo el comienzo de nuestra historia, porque si 1000 millones de años nos parece incomprensible, espera hasta que veamos qué sucede en 10.000 millones de años. Ahí es donde el verdadero drama cósmico comienza. Han pasado 10.000 millones de años desde el Big Bang. Si pudieras acelerar el tiempo como en una película de lapso temporal cósmico, verías algo que te quitaría el aliento. Nuestro sistema solar es irreconocible. Los planetas familiares han desaparecido o están completamente deformados. Y el Sol, ese astro amarillo que ha iluminado cada amanecer en la historia de la humanidad, se ha transformado en algo completamente nuevo, algo hermoso y terrible a la vez. Donde alguna vez brilló una esfera dorada del tamaño de 4 millones de kilómetros de diámetro, ahora flota un punto blanco diminuto, apenas más grande que la Tierra misma. El Sol se ha encogido hasta convertirse en una enana blanca, una estrella cadáver que irradia con una luz fantasmal, fría y débil. Es como si el universo mismo estuviera sosteniendo un funeral cósmico, y la estrella que nos dio vida fuera el difunto en el ataúd. Pero antes de llegar a este final melancólico, debemos presenciar la muerte más espectacular que una estrella puede experimentar. Debemos ver cómo el Sol, en sus estertores finales, se transforma en un monstruo que devora a sus propios hijos. Durante 9.000 millones de años, el Sol ha quemado hidrógeno en su núcleo, fusionándolo en helio a través de reacciones termonucleares que liberan cantidades obscenas de energía. Esta fusión es lo que ha mantenido al Sol brillante, caliente y estable durante toda la existencia de nuestro planeta. Pero como todo combustible, el hidrógeno se agota. Y cuando eso sucede, las leyes de la física dictan un destino inevitable. El núcleo solar, ahora compuesto principalmente de helio inerte, comienza a colapsar bajo su propio peso gravitacional. No hay suficiente presión de radiación hacia afuera para contrarrestar la gravedad que tira hacia adentro. El núcleo se comprime, se calienta, y la temperatura aumenta hasta niveles demenciales. Mientras tanto, en una capa esférica alrededor del núcleo colapsado, el hidrógeno restante comienza a fusionarse con una furia renovada. Y entonces sucede algo espectacular. El Sol se hincha, se expande, se infla como un globo cósmico. Sus capas exteriores comienzan a alejarse del núcleo, empujadas por la inmensa energía generada en la capa de fusión de hidrógeno. El Sol crece y crece, volviéndose más grande de lo que jamás fue. Su diámetro aumenta 100, 200, quizás 300 veces. Se convierte en una gigante roja. Imagina estar en una nave espacial en las afueras del sistema solar, observando este evento. Verías al Sol brillar cada vez más intensamente, pero no con su luz amarilla familiar. Ahora resplandece con un tono anaranjado rojizo, siniestro y hermoso. Su superficie, aunque más extendida, y por lo tanto más fría que antes, abarca ahora un área tan vasta que la cantidad total de luz emitida supera todo lo conocido en su vida anterior. Y esta expansión no se detiene en los límites seguros del espacio. No, la gigante roja se extiende hacia adentro, hacia los planetas que una vez orbitaron pacíficamente. Mercurio es el primero en morir. El pequeño planeta rocoso, que durante miles de millones de años ha estado atrapado en una órbita infernal tan cerca del Sol, ahora se encuentra directamente en el camino de las capas exteriores solares en expansión. No hay drama en su final. No hay explosión cinematográfica. Mercurio simplemente se sumerge en la envoltura gaseosa incandescente del Sol y desaparece. Sus rocas se vaporizan instantáneamente a temperaturas de millones de grados. Sus átomos se ionizan, se convierten en plasma, y en cuestión de días u horas, Mercurio deja de existir como un objeto coherente. Se convierte en una nube de gas que se mezcla con la atmósfera solar, como si nunca hubiera existido. Venus es el siguiente, el planeta del amor, con su atmósfera densa de dióxido de carbono y sus nubes de ácido sulfúrico, enfrenta el mismo destino. Primero, su atmósfera es arrancada por los vientos solares intensificados. Luego, su superficie rocosa comienza a derretirse. Y finalmente, todo el planeta es engullido. Venus, que alguna vez pudo haber sido habitable en los albores del sistema solar, perece en silencio cósmico. Sus moléculas, descompuestas en átomos, se disuelven en la vastedad del Sol moribundo. Y la Tierra, la Tierra, nuestro hogar, la cuna de toda la vida que conocemos. Su destino es quizás el más trágico de todos, porque no es simplemente destruido. Es desmantelado,
capa por capa, en una lenta agonía que duraría millones de años si alguien estuviera allí para presenciarlo. Primero, la atmósfera es arrancada por completo. Si quedaba algo después de los 1.000 millones de años que discutimos antes, ahora desaparece en un instante geológico. Los últimos vestigios de nitrógeno, oxígeno, cualquier gas que hubiera permanecido, son barridos por el viento solar, que ahora sopla con la furia de un huracán cósmico. Luego, los océanos, si por algún milagro quedaba agua, se evapora instantáneamente. Pero no, los océanos han desaparecido hace eones. Lo que queda es la roca desnuda de la corteza terrestre, y esa roca comienza a fundirse. La temperatura en la superficie de la Tierra, ahora acercándose peligrosamente a las capas exteriores del Sol, supera los 2000 grados Celsius. Las rocas se licúan, los continentes se derriten como cera. La tectónica de placas, que ha esculpido montañas y excavado océanos durante 4.000 millones de años, se acelera hasta un ritmo frenético. Pero es una tectónica de planeta moribundo. No hay belleza geológica aquí, solo destrucción. Capa tras capa, la Tierra se evapora, la corteza se vaporiza. El manto, ese océano de roca fundida debajo de la superficie, también se pierde en el espacio. Y finalmente, lo único que queda es el núcleo. El núcleo de hierro y níquel, denso, incandescente, una esfera de metal del tamaño de la Luna, orbitando desnuda dentro de las capas exteriores de la gigante roja. Es lo último que queda del planeta donde surgió la conciencia, donde Shakespeare escribió Hamlet, donde se construyeron las pirámides, donde se descubrió el fuego, se inventó la escritura, se compuso música, se amó, se lloró, se vivió. Todo reducido a una bola de hierro incandescente. Y eventualmente, incluso eso podría ser consumido. Puedes imaginar la ironía cósmica. El Sol, que dio vida a la Tierra, es también su verdugo. La estrella que hizo posible la fotosíntesis, la química orgánica, la evolución de la biosfera, ahora la borra por completo de la existencia. No por malicia, no por crueldad, simplemente porque las estrellas envejecen. Y cuando envejecen, se transforman. Y en esa transformación, destruyen todo lo que una vez protegieron. Después de esta fase de gigante roja, el Sol habrá expulsado aproximadamente el 40% de su masa original al espacio. Esa masa forma una nebulosa planetaria, una de las estructuras más hermosas que el cosmos puede crear. Desde fuera, verías una burbuja de gas brillante, expandiéndose a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Filamentos de gas ionizado brillando en tonos de verde, rojo, azul, dependiendo de los elementos presentes. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, todos los elementos forjados en el núcleo del Sol durante su vida, ahora dispersándose por el espacio interestelar. Y en el centro de esta nebulosa espectral, el remanente, el núcleo desnudo del Sol, comprimido, denso, increíblemente caliente. Una enana blanca. Una enana blanca es uno de los objetos más extraños del universo. Imagina comprimir la masa del Sol completo en un volumen del tamaño de la Tierra. La densidad resultante es incomprensible. 1 centímetro cúbico de materia de enana blanca pesa aproximadamente 1 tonelada. Si pudieras sostener una cucharadita de este material en tu mano, atravesaría tu cuerpo, el suelo, la corteza terrestre y probablemente llegaría al núcleo del planeta antes de detenerse. Esta densidad extrema es posible gracias a la mecánica cuántica. Los electrones en una enana blanca están tan apretados que se dice que están en un estado degenerado, no porque sean moralmente corruptos, sino porque han alcanzado un límite cuántico fundamental. El principio de exclusión de Pauli dicta que 2 electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Cuando los electrones están comprimidos hasta este límite, generan una presión hacia afuera, llamada presión de degeneración electrónica. Es esta presión, no la fusión nuclear, lo que impide que la enana blanca colapse más. La enana blanca brilla inicialmente con una temperatura superficial de 100.000 Kelvin o más. Eso es unas 17 veces más caliente que la superficie del Sol actual. Pero no hay fusión ocurriendo en su interior. No hay fuente de energía nueva. Solo está irradiando el calor residual de su formación. Y ese calor se escapa lentamente al espacio. A lo largo de billones de años, la enana blanca se enfría. Su color cambia de blanco azulado a blanco, luego a amarillo, luego a rojo. Eventualmente, en un futuro tan distante que el universo habrá cambiado irreconociblemente, se enfriará tanto que dejará de emitir luz visible. Se convertirá en lo que los astrónomos llaman
una enana negra. Pero las enanas negras son teóricas. El universo no tiene edad suficiente para que ninguna enana blanca se haya enfriado completamente. Incluso las más antiguas, formadas hace 10.000 millones de años, todavía brillan débilmente. Una enana negra requeriría quizás 10.015 años para formarse completamente. Más sobre eso en capítulos futuros. ¿Y qué pasa con los planetas exteriores? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ¿sobreviven? Sí. Están lo suficientemente lejos para escapar del abrazo mortal de la gigante roja. Pero no salen ilesos. La radiación intensa durante la fase de gigante roja habrá erosionado parcialmente sus atmósferas. Los vientos estelares habrán arrancado capas superiores de gas. Júpiter podría haber perdido el 10-20% de su masa atmosférica. Saturno, Urano y Neptuno experimentan pérdidas similares. Pero lo más interesante es lo que sucede con sus lunas. Europa, la luna helada de Júpiter, con su océano subsuperficial que hoy es uno de los lugares más prometedores para buscar vida en nuestro sistema solar. Durante la fase de gigante roja, el calor intensificado habría derretido completamente su corteza de hielo. Su océano, oculto durante miles de millones de años, habría quedado expuesto, pero solo brevemente. Sin una atmósfera gruesa que retenga ese calor, el océano se habría evaporado al espacio. Europa terminaría como una roca desnuda y muerta. Encélado, la luna de Saturno que hoy expulsa géiseres de agua al espacio. Destino similar. Su hielo se derrite, su océano se expone, y luego se evapora. Adiós a cualquier posibilidad de vida que pudiera haber existido allí. Titán, la luna más grande de Saturno, con su atmósfera densa de nitrógeno y lagos de metano líquido. Su atmósfera probablemente sobreviviría a la fase de gigante roja, siendo más masiva y retenida por mayor gravedad, pero los lagos de metano se evaporarían. La química orgánica compleja en su superficie sería alterada irreversiblemente. Titán, ese laboratorio natural de química prebiótica, perdería todo lo que lo hace fascinante. Ahora, mientras todo esto le sucedía a nuestro sistema solar, algo mucho más dramático estaba desarrollándose a una escala galáctica. Dos titanes cósmicos se movían uno hacia el otro. Habían estado acercándose durante miles de millones de años, atraídos inexorablemente por la gravedad, y finalmente, después de eones de aproximación, se encuentran. La Vía Láctea y Andrómeda colisionan. Imagina estar en una nave intergaláctica, observando desde una distancia segura. Lo que presenciaría sería uno de los espectáculos más impresionantes que el cosmos puede ofrecer. Dos galaxias espirales gigantescas, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, fusionándose en una danza gravitacional que duraría cientos de millones de años. Al principio, las dos galaxias parecen simplemente pasar una al lado de la otra. Sus brazos espirales comienzan a distorsionarse por las fuerzas de marea gravitacional. Las estrellas en los bordes exteriores son arrancadas de sus órbitas y lanzadas al espacio intergaláctico. Se forman estructuras llamadas colas de marea, largos filamentos de estrellas que se extienden por cientos de miles de años luz. Pero las galaxias no simplemente se cruzan y continúan. La gravedad las ata. Después de pasar una junto a la otra, comienzan a retroceder, se acercan de nuevo. Y esta vez, el encuentro es más violento. Los núcleos galácticos se acercan peligrosamente. Las órbitas estelares se vuelven caóticas. Algunas estrellas son aceleradas a velocidades de escape y son expulsadas de la galaxia fusionada por completo, convirtiéndose en estrellas solitarias, vagando por el vacío intergaláctico durante billones de años. Otras estrellas son arrojadas hacia el centro galáctico, donde la densidad estelar aumenta dramáticamente. Aunque las colisiones estelares directas siguen siendo extremadamente raras, la probabilidad aumenta en el núcleo denso de la nueva galaxia. Y en el centro de todo este caos, dos monstruos cósmicos se enfrentan, los agujeros negros supermasivos. En el corazón de la Vía Láctea yace Sagitario Ax, un agujero negro supermasivo con aproximadamente 4 millones de masas solares. En el núcleo de Andrómeda reside un agujero negro aún más masivo, estimado en 100-200 millones de masas solares. Durante la fusión galáctica, estos dos titanes gravitan uno hacia el otro. Su danza orbital dura millones de años. Primero orbitan ampliamente, separados por miles de años luz, pero emiten ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo predichas por Einstein. Estas ondas llevan energía, y esa pérdida de energía hace que los agujeros negros se acerquen gradualmente. A medida que se acercan, su órbita se acelera. Eventualmente,
Cuando están separados por solo unos pocos años luz, la frecuencia de las ondas gravitacionales aumenta. Los dos agujeros negros se orbitan más rápido, más rápido, más rápido, y entonces, en un instante cósmico que dura quizás solo segundos, se fusionan. La cantidad de energía liberada en ese momento es casi incomprensible. En un breve destello, la fusión de agujeros negros emite más energía en ondas gravitacionales que toda la luz emitida por todas las estrellas del universo visible combinadas. Obviamente, esta energía no es electromagnética, sino gravitacional. Pero si pudieras ver ondas gravitacionales, ese evento brillaría más que 1.000 millones de galaxias. El resultado es un único agujero negro supermasivo, quizás con 100-200 millones de masas solares, dominando el núcleo de la nueva galaxia fusionada. Los astrónomos ya tienen un nombre para esta galaxia futura: Milkomeda, una combinación de Milky Way y Andrómeda. Será una galaxia elíptica gigante, más grande que cualquiera de sus progenitores, pero también será más vieja, menos dinámica. Las galaxias elípticas no forman tantas estrellas nuevas como las espirales. Gran parte del gas interestelar necesario para la formación estelar habrá sido dispersado o calentado durante la fusión. ¿Y nuestro sistema solar? ¿Qué le sucede durante esta colisión galáctica? Simulaciones computacionales sugieren varios destinos posibles. Escenario 1. Nuestro sistema solar es lanzado a las regiones exteriores de Milkomeda. Actualmente, el Sol orbita a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Después de la fusión, podríamos estar a 50.000 o incluso 100.000 años luz del nuevo núcleo, las afueras tranquilas y solitarias de una galaxia envejeciendo. Escenario 2. Permanecemos aproximadamente a la misma distancia del centro galáctico. Nuestra órbita se reorganiza, pero no dramáticamente. El cielo nocturno cambiaría, las constelaciones serían irreconocibles, pero seguiríamos siendo parte de la galaxia. Escenario 3. Somos expulsados completamente, eyectados de Milkomeda hacia el espacio intergaláctico, condenados a vagar por el vacío entre cúmulos galácticos durante billones de años, solitarios, aislados, con un cielo nocturno completamente negro, sin estrellas visibles excepto las pocas que pudieran ser expulsadas con nosotros. Por supuesto, esto asume que el sistema solar todavía existe como tal. Pero recuerda, para cuando Andrómeda y la Vía Láctea colisionen dentro de unos 4 o 5 mil millones de años, el Sol ya habrá entrado en su fase de gigante roja. La Tierra habrá sido destruida, los planetas interiores desaparecidos. Solo quedarán los gigantes gaseosos exteriores orbitando una enana blanca. ¿Y la humanidad? Si todavía existimos, ¿dónde estaríamos? Ciertamente no en la Vía Láctea. No si somos inteligentes, porque ninguna civilización avanzada construiría su futuro en una galaxia a punto de colisionar con otra. Demasiado caótico, demasiado impredecible, demasiado peligroso. No, si la humanidad todavía existe después de miles de millones de años, habríamos migrado hace mucho tiempo a otras galaxias, a regiones del espacio donde las cosas son más estables, más predecibles. Desde esa distancia segura, observaríamos la fusión de Andrómeda y la Vía Láctea con telescopios capaces de resolver estructuras a escalas de años luz. Estudiaríamos el evento científicamente, recopilaríamos datos, entenderíamos los mecanismos de las fusiones galácticas a un nivel que hoy apenas podemos imaginar. Pero también quizás sentiríamos algo más: nostalgia, melancolía, porque en algún lugar de ese remolino caótico de estrellas colisionando, en algún rincón de esas galaxias fusionándose, estaba la región donde nuestra especie surgió, donde las primeras moléculas orgánicas se ensamblaron en ARN primitivo, donde las primeras células eucariotas desarrollaron núcleos, donde los primeros homínidos miraron al cielo nocturno y se preguntaron qué eran esas luces brillantes. Todo eso, perdido en el tumulto cósmico, borrado por fuerzas gravitacionales que no tienen memoria, no tienen sentimentalidad, no tienen cuidado por la historia. Pero quizás eso esté bien, porque en el gran esquema del cosmos, nada dura para siempre. Ni siquiera las galaxias, ni siquiera las estructuras más grandes del universo. Todo es temporal, todo es fugaz, y tal vez esa fugacidad es lo que le da significado a la existencia. Si todo durara eternamente, nada sería especial. Es precisamente porque todo termina que cada momento importa. La fusión de Andrómeda y la Vía Láctea no es un final, es una transformación. De dos galaxias viejas surge una nueva, más joven en cierto sentido, lista para los próximos miles de millones de años de evolución cósmica. Y tal vez, en algún lugar de Milkomeda,
en planetas que aún no han sido formados, orbitando estrellas que aún no han nacido. Nuevas formas de vida surgirán. Mirarán su cielo nocturno y se preguntarán de dónde vienen. Desarrollarán ciencia, filosofía, arte y eventualmente descubrirán que su galaxia fue formada por la fusión de dos galaxias más antiguas. Y quizás, si tienen suerte, encontrarán algún artefacto dejado atrás por una civilización antigua. Alguna señal, algún mensaje, algo que diga, estuvimos aquí, fuimos reales, miramos las mismas estrellas que ustedes miran ahora, y nos maravillamos. Ese podría ser el legado final de la humanidad. No monumentos físicos que resistirían billones de años, sino información, conocimiento, un susurro a través del tiempo cósmico. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. La muerte del Sol y la fusión galáctica son solo los primeros actos de una obra mucho más larga, porque ahora debemos presenciar algo aún más dramático: el final de todas las estrellas. Han pasado 100 billones de años, no trillones, no cuatrillones, billones con B, un número tan vasto que si intentaras escribirlo en una hoja de papel, poniendo cada cero del tamaño de un átomo, necesitarías una hoja más grande que la galaxia entera. Si pudieras viajar a este futuro y observar el cosmos, lo que verías te haría cuestionar si sigues en el mismo universo. No hay galaxias brillantes como las que vemos hoy. No hay nebulosas coloridas resplandeciendo con la luz de estrellas recién nacidas. No hay supernovas explotando dramáticamente. El universo se ha vuelto apagado, oscuro, frío, silencioso. Bienvenido a las últimas etapas de la era estelífera, el periodo cósmico donde las estrellas dominan el universo. Un periodo que está llegando a su fin inevitable, porque las estrellas, todas ellas, están muriendo, y ya no nacen suficientes estrellas nuevas para reemplazarlas. La era estelífera comenzó aproximadamente 150 millones de años después del Big Bang, cuando las primeras estrellas se encendieron en el universo primordial. Esas estrellas primordiales, llamadas Población 13, eran monstruos masivos compuestos solo de hidrógeno y helio. Los únicos elementos que existían entonces. Brillaban con una intensidad feroz, pero vivían vidas cortas y violentas, explotando como supernovas después de apenas unos millones de años. Pero en esas explosiones, algo mágico sucedió. Las temperaturas y presiones extremas en el núcleo de una supernova pueden fusionar elementos más pesados que el hierro, oro, platino, uranio. Todos los elementos pesados en tu cuerpo fueron forjados en supernovas. Cuando esas estrellas explotaron, dispersaron estos elementos recién creados por el espacio interestelar. La siguiente generación de estrellas se formó de nubes de gas enriquecidas con estos elementos. Estrellas de población Pseudo, como las que vemos en los cúmulos globulares hoy, contenían trazas de metales, y eventualmente, estrellas de población Primoro como nuestro Sol, ricas en elementos pesados que permitieron la formación de planetas rocosos y, eventualmente, la vida. Durante miles de millones de años, este ciclo se repitió. Estrellas nacían, vivían, morían. Sus restos alimentaban la próxima generación. El universo era una inmensa máquina recicladora de materia estelar. Pero hay un problema fundamental con este ciclo. No es perfectamente eficiente. Cada vez que una estrella muere, parte de su masa queda atrapada en objetos compactos que ya no pueden participar en la formación estelar. Las enanas blancas retienen aproximadamente el 50-60% de la masa de la estrella original. Las estrellas de neutrones contienen entre 1,4 y 2,5 masas solares de materia permanentemente bloqueada. Los agujeros negros estelares capturan entre 5 y 100 masas solares, y esa materia nunca regresa al ciclo. Está perdida, secuestrada gravitacionalmente. Simultáneamente, el gas interestelar disponible para formar nuevas estrellas se agota gradualmente. Parte es convertido en estrellas, parte es expulsado de las galaxias por vientos estelares y explosiones de supernova, lanzado al vacío intergaláctico donde nunca podrá condensarse de nuevo. A lo largo de billones de años, la tasa de formación estelar en el universo disminuye inexorablemente. Nacen menos estrellas cada año. Mientras tanto, las estrellas existentes continúan muriendo. El balance se vuelve negativo. Más muertes que nacimientos. Y el universo comienza a oscurecerse. Primero, desaparecen las estrellas masivas, aquellas gigantes azules brillantes que dominan los brazos espirales de las galaxias, las estrellas OB que viven solo unos millones de años. Para el tiempo que hemos alcanzado ahora, 100 billones de años en el futuro, no ha nacido una nueva estrella masiva en eones. Todas las que existían se han extinguido hace mucho.
Luego desaparecen las estrellas tipo solar, estrellas amarillas y naranjas con vidas de 5 a 15 mil millones de años. Para cuando alcanzan los 100 billones de años, incluso las estrellas tipo G y K más jóvenes han agotado su combustible. Se han convertido en enanas blancas enfriándose lentamente en la oscuridad. Lo único que queda son las enanas rojas. Las enanas rojas. Las estrellas más pequeñas, más débiles, más modestas del universo. Representan aproximadamente el 75% de todas las estrellas. Y son las últimas sobrevivientes porque queman su combustible con una eficiencia extraordinaria. Una enana roja, con apenas el 10% de la masa del Sol, puede existir durante 10 billones de años. Las más pequeñas, con solo el 8% de una masa solar, pueden vivir 12 billones de años o más. Imagina estar en un planeta orbitando una de estas últimas enanas rojas, digamos en el año 90 billones del universo. Tu cielo nocturno sería extrañamente vacío. Donde una vez miles de estrellas brillaban, ahora solo ves unas pocas docenas. Puntos de luz débiles, rojizos, dispersos a través del cielo, como ascuas muriendo en las cenizas de una hoguera cósmica. Y tu propia estrella, la enana roja que te da luz y calor, está también al final de su vida. Su brillo ha disminuido. Donde una vez emitía suficiente radiación para mantener océanos líquidos en un planeta cercano, ahora solo puede calentar débilmente su superficie. La zona habitable se ha desplazado hacia adentro, tan cerca de la estrella que cualquier planeta allí estaría bloqueado por marea, mostrando siempre la misma cara a la estrella. En el lado diurno de ese planeta, una eterna puesta de sol carmesí. El cielo es permanentemente rojo oscuro. La estrella, hinchada y débil, ocupa una fracción significativa del cielo. No hay amaneceres, no hay atardeceres, solo ese resplandor rojo constante, decayendo tan lentamente que generaciones enteras de observadores no notarían ningún cambio. En el lado nocturno, oscuridad eterna, frío glacial. El cielo, si pudieras verlo a través de las nubes congeladas, mostraría solo unas pocas estrellas distantes, y la mayoría de ellas son enanas blancas, no estrellas vivas. Brillan tenuemente con su calor residual, pero no hay fusión nuclear ocurriendo en sus núcleos. Son cadáveres estelares. ¿Podría existir vida en mundos orbitando estas últimas enanas rojas? La pregunta es fascinante, porque en cierto sentido, estos son los mejores lugares para la vida a largo plazo. Las enanas rojas son estables. No experimentan las violentas expansiones de gigante roja que destruyen planetas interiores. Simplemente brillan constantemente durante billones de años, luego gradualmente se apagan. Un planeta en la zona habitable de una enana roja podría, en teoría, mantener vida durante toda la existencia de su estrella. 10 billones de años. Eso es 1000 veces más largo que la edad actual del universo. Tiempo suficiente para millones de ciclos evolutivos. Tiempo suficiente para que la vida evolucione, alcance inteligencia, desarrolle tecnología, construya civilizaciones, colapse y comience de nuevo innumerables veces. Pero hay desafíos. Las enanas rojas, especialmente las jóvenes, son propensas a fulguraciones estelares masivas, estallidos de radiación que pueden esterilizar la superficie de cualquier planeta cercano. Un mundo habitable necesitaría una atmósfera gruesa y un campo magnético fuerte para protegerse. También está el problema del bloqueo por marea. Un planeta tan cerca de su estrella, que esté en la zona habitable de una enana roja probablemente estaría bloqueado por marea, como la Luna está bloqueada a la Tierra. Siempre mostraría la misma cara a su estrella. Esto crea un gradiente de temperatura extremo. El lado diurno podría ser demasiado caliente, el lado nocturno demasiado frío. Solo en la zona de transición, el terminador entre día y noche, las temperaturas podrían ser apropiadas para agua líquida. ¿Evolucionaría la vida en tal mundo de manera diferente? Casi seguro. Los organismos fotosintéticos se concentrarían en el lado diurno, adaptándose a la luz roja de baja intensidad. Los depredadores podrían evolucionar en las zonas crepusculares. El lado nocturno podría albergar quimiotrófos, organismos que obtienen energía de reacciones químicas en lugar de la luz. Y si surgiera inteligencia en tal mundo, ¿cómo percibirían el universo? Para ellos, el concepto de un día sería abstracto. No experimentarían amaneceres y atardeceres. El cielo siempre tendría el mismo aspecto dependiendo de dónde estuvieran en el planeta. Su astronomía sería limitada. Solo unas pocas estrellas visibles en el cielo nocturno. Desarrollarían la ambición de explorar el espacio cuando el espacio parece tan vacío, tan muerto, tan poco acogedor. Quizás no.
Quizás civilizaciones que evolucionan en las etapas finales de la era estelífera, mirando un cosmos oscurecido y moribundo, desarrollan filosofías diferentes. Tal vez se vuelven hacia adentro, enfocándose en sus propios mundos, sus propias mentes, en lugar de explorar un universo que parece no ofrecer nada. O tal vez precisamente porque el universo se está muriendo, sienten una urgencia aún mayor de extenderse, de preservar la vida y la conciencia de alguna manera, de encontrar formas de sobrevivir el inevitable fin. Pero volvamos a la física pura de esta era. Las últimas enanas rojas están ardiendo. Han pasado 100 billones de años. En los próximos 10 a 20 billones de años, incluso estas últimas guardianas de la luz se apagarán. ¿Qué sucede cuando una enana roja finalmente agota su combustible? A diferencia de estrellas más masivas que experimentan dramáticas fases de gigante roja, las enanas rojas simplemente se apagan. Su fusión de hidrógeno se ralentiza gradualmente. La temperatura en el núcleo disminuye, la presión cae, y eventualmente, la fusión se detiene por completo. La estrella no explota, no expulsa sus capas exteriores, simplemente deja de brillar. El núcleo, ahora compuesto de helio inerte, se contrae lentamente bajo la gravedad. La presión de degeneración electrónica detiene el colapso mucho antes de que pueda convertirse en algo más exótico. La enana roja se convierte en una enana blanca de helio, pero estas enanas blancas de helio son diferentes de las enanas blancas de carbono-oxígeno que resultan de estrellas como el Sol. Son menos masivas, más frías inicialmente, y tomarán incluso más tiempo en enfriarse. Y a medida que la última enana roja se convierte en enana blanca, en algún momento alrededor del año 120 billones del universo, sucede algo profundo. No queda ninguna estrella fusionando hidrógeno en todo el cosmos observable. La era estelífera ha terminado. Es difícil sobreestimar la importancia de este momento. Durante 120 billones de años, el universo ha sido un lugar iluminado por la fusión nuclear. Desde las primeras estrellas de población 13 hasta las últimas enanas rojas, las estrellas han sido la fuente dominante de luz y energía en el cosmos. Pero ahora, eso se acabó. El universo entra en una nueva fase, una fase que los cosmólogos llaman la era degenerada. Sin embargo, antes de abandonar completamente la era estelífera, debemos considerar algunos eventos raros, pero espectaculares, que todavía pueden ocurrir ocasionalmente, incluso después de que cese la formación estelar regular. Colisiones de enanas marrones. Las enanas marrones son objetos que se formaron como estrellas, pero nunca alcanzaron la masa crítica necesaria para iniciar la fusión sostenida de hidrógeno. Son objetos fallidos, brillando débilmente, solo por su calor de formación, enfriándose lentamente durante billones de años. Hay miles de millones de enanas marrones en cada galaxia, y en escalas de tiempo lo suficientemente largas, ocasionalmente dos de ellas pueden colisionar. Cuando lo hacen, sus masas se suman, y si la masa combinada supera ese umbral crítico del 8%, algo extraordinario sucede. La fusión se enciende. Una nueva estrella nace. Una enana roja débil, pero una estrella real. En un universo que ha estado oscuro durante eones, de repente hay un nuevo punto de luz. Una última estrella, un anacronismo temporal, brillando durante 10 billones de años adicionales. La probabilidad de tal colisión es infinitesimalmente pequeña en cualquier periodo corto, pero en escalas de billones de años, lo improbable se vuelve eventual. Podría haber docenas, quizás cientos de estas estrellas de colisión, formándose en cada galaxia a lo largo de la era degenerada temprana. Para cualquier civilización que sobreviva en este tiempo oscuro, el nacimiento de una nueva estrella sería un evento de significancia cósmica. Generaría peregrinaciones. Religiones podrían formarse alrededor de ella. Sería vista como un milagro, un regalo del universo, una señal de esperanza en una era de decadencia. Otra posibilidad rara: colisiones de enanas blancas. Dos enanas blancas, en un sistema binario cercano, pueden orbitar una a la otra durante billones de años, perdiendo energía gradualmente a través de la emisión de ondas gravitacionales. Eventualmente, sus órbitas decaen lo suficiente como para que se toquen. Cuando lo hacen, si su masa combinada excede el límite de Chandrasekhar, aproximadamente 24 masas solares, el resultado es catastrófico. El carbono y el oxígeno en las enanas blancas fusionan explosivamente. En un instante, toda la masa es convertida en hierro y elementos más ligeros. La energía liberada rompe completamente la estrella. No queda nada, ningún remanente compacto. Esto es una supernova, tipo Ia, uno de los eventos más brillantes del cosmos. Por unas semanas,
Esta única explosión brilla más que 1.000 millones de estrellas. En un universo oscurecido, donde la mayoría de las galaxias apenas son visibles, una supernova tipo Ia sería visible desde distancias increíbles. Atravesaría la oscuridad como un faro cósmico, pero estas también son extremadamente raras. En una galaxia típica, podría ocurrir una cada varios billones de años, y a medida que las enanas blancas se dispersan por las fusiones galácticas y la expansión del universo, incluso estas se volverán cada vez más infrecuentes. Hay también un fenómeno teórico aún más extraño: la posibilidad de que las enanas blancas puedan cristalizar. A medida que una enana blanca se enfría durante billones de años, su temperatura eventualmente cae por debajo del punto donde los iones de carbono y oxígeno en su interior comienzan a organizarse en una red cristalina. La enana blanca, lentamente y desde el interior hacia afuera, se convierte en un diamante cósmico, un diamante del tamaño de la Tierra, flotando en el espacio. 1.000 millones de billones de toneladas de carbono cristalizado. Es una de las ideas más hermosas y extrañas de toda la astrofísica. Y estas estrellas de diamante podrían persistir durante, un tiempo extremadamente largo, mucho más allá del final de la era estelífera, mucho más allá incluso de la era degenerada que estamos a punto de explorar. Pero antes de avanzar, reflexionemos un momento sobre lo que significa el fin de la era estelífera. Las estrellas fueron las primeras estructuras complejas que se formaron después del Big Bang. Fueron las forjas donde se crearon todos los elementos pesados. Proporcionaron la energía que permitió la existencia de planetas, atmósferas, océanos y eventualmente vida. Iluminaron el cosmos durante 120 billones de años. Y ahora se apagan, todas ellas. La última estrella fusionando hidrógeno se extingue. La luz que ha llenado el universo durante tanto tiempo se desvanece. Es como si el universo estuviera envejeciendo, entrando en su senilidad cósmica. La fase vibrante y energética de su juventud ha terminado. Ahora comienza el largo, lento declive hacia qué. Ese es el tema de nuestros próximos capítulos. Porque aunque las estrellas han muerto, el universo todavía no ha terminado. Todavía hay estructuras, todavía hay objetos, todavía hay, en cierto sentido, actividad. Pero es una actividad de un tipo muy diferente, más fría, más oscura, más extraña. Bienvenidos a la era degenerada, donde los restos de estrellas muertas dominan un cosmos enfriándose, donde las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros estelares son los únicos objetos que quedan, donde el universo se ha convertido en un vasto cementerio cósmico, y donde, quizás, formas de vida inimaginablemente avanzadas todavía podrían encontrar una manera de existir, adaptándose a un universo que ya no tiene estrellas, encontrando energía en lugares imposibles, sobreviviendo contra todas las probabilidades. Porque si algo ha demostrado la vida en la Tierra, es esto: la vida es tenaz, la vida se adapta, la vida encuentra una manera. Incluso al final de las estrellas, la historia podría no haber terminado. Pero ¿cómo exactamente sobreviviría la vida en un universo sin estrellas? La pregunta nos obliga a repensar completamente lo que entendemos por vida, porque toda la vida que conocemos, incluyéndonos a nosotros, depende fundamentalmente de la energía estelar. Las plantas realizan fotosíntesis, usando luz solar. Los herbívoros comen plantas. Los carnívoros comen herbívoros. Incluso la vida en las profundidades oceánicas, en los respiraderos hidrotermales, donde nunca llega la luz solar, depende indirectamente del sol, porque el calor interno de la Tierra, que alimenta esos respiraderos, proviene en parte de elementos radiactivos creados en supernovas. Todo está conectado a las estrellas. Sin ellas, ¿qué queda? Una civilización tecnológicamente avanzada podría sobrevivir extrayendo energía de fuentes alternativas. Las enanas blancas, aunque ya no fusionan, retienen calor residual durante trillones de años. Una civilización podría construir esferas de Dyson, modificadas alrededor de enanas blancas, capturando su radiación térmica. Sería una existencia frugal, subsistiendo con las migajas de calor que quedan, pero matemáticamente posible. Los agujeros negros estelares ofrecen otra opción. Mediante un proceso llamado el proceso de Penrose, es posible extraer energía rotacional de un agujero negro. Si dejas caer material en un agujero negro giratorio de cierta manera, puedes extraer hasta el 29% de su masa energía. Es una forma increíblemente eficiente de generación de energía, mucho más que la fusión nuclear que extrae solo el 0.7% de masa energía. Una civilización verdaderamente avanzada, una civilización tipo 3 en la escala de Kardashev,
podría diseminar agujeros negros artificiales pequeños por toda la galaxia, usándolos como centrales eléctricas. Estos agujeros negros microscópicos, con masas de asteroides o montañas, emitirían radiación de Hawking a tasas utilizables. Podrían alimentar civilizaciones durante billones de años. Pero hay una trampa. Eventualmente, incluso los agujeros negros se evaporan completamente, y cuando lo hacen, esa fuente de energía desaparece. No es una solución permanente, solo una postergación del inevitable. ¿Qué pasa con la computación? Si la vida biológica se vuelve insostenible en un universo enfriándose, ¿qué tal la vida digital? El científico de computación, Robert Bradbury, propuso algo llamado una Matryoshka Brain, una megaestructura computacional del tamaño de un sistema solar. Imagina capas y capas de procesadores esféricos anidados unos dentro de otros, como muñecas rusas, cada capa operando a una temperatura ligeramente más fría que la interior, maximizando la eficiencia computacional según la segunda ley de la termodinámica. Una Matryoshka Brain podría ejecutar simulaciones increíblemente complejas, podría simular universos enteros, billones de mentes conscientes podrían existir dentro de ella, viviendo vidas virtuales que se sentirían completamente reales para ellas. Y aquí está lo fascinante. La velocidad del pensamiento es relativa. Si el universo externo se enfría y ralentiza, una mente digital podría simplemente ralentizar su propia tasa de procesamiento para compensar. Un pensamiento que toma 1000 años de tiempo externo podría sentirse como un segundo para la mente digital. Desde su perspectiva subjetiva, el tiempo fluye normalmente. Esto lleva a una idea propuesta por el físico Freeman Dyson. En un universo en enfriamiento eterno, una civilización inteligente podría sobrevivir indefinidamente ejecutando cálculos cada vez más lentamente, hibernando durante periodos cada vez más largos entre pensamientos para conservar energía. Dyson calculó que con esta estrategia, una civilización podría experimentar un número infinito de pensamientos subjetivos usando solo una cantidad finita de energía. Suena como una solución perfecta, ¿verdad? Conciencia eterna en un universo moribundo. Pero hay un problema. Dyson asumió que el universo se expandiría eternamente, pero se enfriaría hacia el cero absoluto, permitiendo la computación reversible perfectamente eficiente. Investigaciones posteriores sobre la energía oscura sugieren que el universo no se enfría de esa manera elegante. En cambio, la expansión acelerada crea un horizonte cosmológico. Eventualmente, todas las fuentes de energía utilizables estarán más allá de tu horizonte. No puedes alcanzarlas, sin importar cuánto tiempo esperes. Y hay otra complicación, la radiación de Hawking. Incluso en el espacio vacío, hay una temperatura mínima irreducible causada por la energía del vacío cuántico y la radiación de Hawking del horizonte cosmológico. Esto pone un límite en cuán frío puede volverse cualquier sistema. Y eso significa que no puedes hacer computación reversible perfectamente eficiente. Eventualmente, tu energía se agota. Entonces, incluso la vida digital enfrenta un límite último. Puede persistir mucho más tiempo que la vida biológica, quizás hasta el año 1040 o 1050 del universo. Pero eventualmente, incluso ella debe terminar, a menos que... Y si pudieras escapar de este universo completamente, la física teórica ha especulado durante décadas sobre la posibilidad de universos múltiples. Tal vez nuestro universo es solo uno entre incontables otros. Si una civilización suficientemente avanzada pudiera crear o encontrar un agujero de gusano, un túnel a través del espacio-tiempo, podría potencialmente viajar a un universo más joven, uno donde las estrellas todavía brillan, donde la energía todavía es abundante. Es pura especulación, por supuesto. No tenemos evidencia de que otros universos existan, mucho menos de que sean accesibles. Pero para una civilización enfrentando la muerte térmica de su universo natal, incluso una posibilidad especulativa podría valer la pena perseguir. O tal vez la respuesta no es escapar, sino crear. Algunos físicos teóricos han propuesto que una civilización suficientemente avanzada podría crear intencionalmente un nuevo universo bebé. Al concentrar suficiente energía en una región pequeña del espacio-tiempo, podrías desencadenar un evento similar al Big Bang, creando un nuevo universo que se expande en su propia dimensión temporal, completamente separado del nuestro. La civilización que creó este nuevo universo no podría habitarlo directamente, estarían separados para siempre, pero podrían codificar información en las condiciones iniciales del nuevo universo,
esencialmente escribiendo un mensaje que sería descubierto por cualquier forma de vida inteligente que eventualmente evolucione allí. Sería la forma última de legado. No monumentos de piedra o transmisiones de radio que eventualmente se desvanecen, sino un universo entero, creado como acto de voluntad consciente, llevando las huellas de sus creadores en las leyes mismas de la física. ¿Es esto posible? Honestamente, no lo sabemos. Requeriría tecnología tan avanzada que es indistinguible de la magia desde nuestra perspectiva actual. Pero matemáticamente, no es imposible. Las ecuaciones de la relatividad general permiten tales escenarios bajo ciertas condiciones extremas, lo cual plantea una pregunta incómoda. ¿Podría nuestro propio universo haber sido creado de esta manera? ¿Somos los descendientes de una civilización anterior en un universo anterior que enfrentó su propia muerte térmica y eligió crear algo nuevo? No hay forma de saber. No hay firma observable que distinga un universo naturalmente ocurrido de uno artificialmente creado. Es una de esas preguntas que podría permanecer para siempre más allá de nuestra capacidad de responder. Pero regresemos al universo que conocemos. En la etapa final de su era estelífera, hay un último tipo de objeto que debemos discutir: las estrellas de neutrones. Durante toda esta discusión sobre enanas blancas y agujeros negros, las hemos mencionado solo de pasada, pero merecen atención especial porque son algunos de los objetos más extremos del universo. Una estrella de neutrones es lo que queda cuando una estrella masiva explota como supernova, pero no es lo suficientemente masiva para colapsar en un agujero negro. El núcleo colapsa hasta que los protones y electrones se fusionan literalmente para formar neutrones. El resultado es una esfera de unos 20 kilómetros de diámetro, pero con una masa de 0.4 a 2.5 veces la del Sol. La densidad es alucinante. Un cubo de azúcar de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Si dejaras caer ese cubo en la Tierra, atravesaría el planeta entero como una bala caliente a través de mantequilla, saliendo por el otro lado. La gravedad superficial es 1 millón de millones de veces más fuerte que en la Tierra. Si estuvieras de pie sobre una estrella de neutrones, pesarías aproximadamente 100.000 millones de kilogramos. La luz es deflectada tan fuertemente que podrías ver la parte trasera de la estrella doblándose alrededor de los bordes. Las estrellas de neutrones recién formadas giran increíblemente rápido, a menudo cientos de veces por segundo. Algunas tienen campos magnéticos 1 billón de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Estos son los púlsares que detectamos con radiotelescopios, emitiendo faros de radiación con una precisión que rivaliza con los mejores relojes atómicos. Pero incluso las estrellas de neutrones no son eternas. Pierden energía rotacional gradualmente a través de la emisión de ondas electromagnéticas y posiblemente ondas gravitacionales. A lo largo de trillones de años, se desaceleran. Sus campos magnéticos decaen. Eventualmente, se vuelven objetos oscuros, fríos, silenciosos, flotando en el espacio. ¿Y qué hay en el interior de una estrella de neutrones? Esa es una de las grandes preguntas sin respuesta de la astrofísica. En la superficie, tienes una corteza cristalina de hierro, pero hierro bajo presiones tan extremas que forma estructuras cristalinas imposibles en la Tierra. Más profundo, los neutrones forman un superfluido, un estado de la materia que fluye sin viscosidad alguna. Y en el núcleo mismo, las presiones y densidades son tan altas que los neutrones podrían descomponerse en sus quarks constituyentes, formando algo llamado materia de quarks. O podría haber transiciones a fases aún más exóticas de la materia que ni siquiera hemos teorizado todavía. Simplemente no lo sabemos. No podemos crear esas condiciones en laboratorios terrestres. Algunas estrellas de neutrones existen en sistemas binarios, orbitando otra estrella o estrella de neutrones. Cuando dos estrellas de neutrones orbitan lo suficientemente cerca, pierden energía a través de ondas gravitacionales y eventualmente se fusionan. La colisión libera más energía en una fracción de segundo que la que el Sol emitirá en su vida entera, y crea algo increíble: oro, platino, uranio, todos los elementos más pesados que el hierro. La fusión de estrellas de neutrones es la principal fuente de estos elementos en el universo. Cada átomo de oro en tu anillo de bodas, en tus dispositivos electrónicos, fue forjado en una colisión de estrellas de neutrones hace miles de millones de años. Cuando detectamos estas fusiones con nuestros detectores de ondas gravitacionales, como lo hicimos por primera vez en 2017, estamos literalmente presenciando el nacimiento de elementos. Es astrofísica observacional de elementos pesados en tiempo real.
Estas fusiones también pueden producir agujeros negros. Si la masa combinada de las dos estrellas de neutrones excede aproximadamente 2.53 masas solares, el objeto resultante colapsa inmediatamente en un agujero negro. O podría formar brevemente una estrella de neutrones hipermasiva que existe durante unos milisegundos antes de colapsar. Y si las condiciones son exactamente correctas, la fusión podría producir un kilonova, una explosión a mitad de camino entre una nova y una supernova en brillo. Durante días o semanas, brilla con el resplandor de 1.000 millones de soles, visible desde miles de millones de años luz de distancia. En un universo oscurecido, donde las supernovas son raras y la formación estelar ha cesado, una kilonova sería un evento de importancia cósmica. La luz más brillante vista en eones. Las civilizaciones en miles de galaxias la notarían, estudiarían, quizás incluso peregrinarían hacia ella. Pero estas también se vuelven cada vez más raras con el tiempo. A medida que las estrellas de neutrones son dispersadas por interacciones gravitacionales, a medida que el universo se expande y las distancias aumentan, la probabilidad de fusiones disminuye exponencialmente. Para cuando alcanzamos el año 100 billones del universo, al final de la era estelífera, las fusiones de estrellas de neutrones son eventos extraordinariamente raros, quizás una cada varios billones de años, en toda una galaxia. Y en el universo observable completo, tal vez unas pocas por año. Compare eso con el universo actual, donde ocurren varios cientos de fusiones de estrellas de neutrones en el universo observable cada año. Es una disminución de 1000 veces o más. El universo se está tranquilizando. Los eventos violentos y energéticos se vuelven rarezas. Y luego, finalmente, incluso estos cesan. Las últimas estrellas de neutrones en sistemas binarios se fusionan. Las que quedan están tan aisladas que nunca encontrarán parejas. Simplemente flotan en la oscuridad, objetos compactos fríos, en un universo que se ha vuelto casi completamente vacío. Es difícil transmitir la vastedad del tiempo que estamos discutiendo. Si todo el tiempo desde el Big Bang hasta ahora fuera un solo segundo, entonces 100 billones de años sería más de 200 horas, más de una semana. Todo lo que la humanidad ha experimentado, todas las civilizaciones que han surgido y caído, todas las especies que han evolucionado, todo comprimido en un solo segundo del tiempo cósmico. Y estamos apenas comenzando este viaje hacia el futuro. Porque aunque 100 billones de años marca el fin de la era estelífera, el universo tiene mucho más tiempo por delante. Trillones de trillones de trillones de años. Escalas de tiempo tan vastas que la era estelífera completa, esos 100 billones de años de estrellas ardiendo, será recordada como un breve destello de actividad en la historia cósmica. Un parpadeo, un suspiro, y luego silencio. Oscuridad, frío. La verdadera eternidad del universo está por comenzar. 10 años. Escribe ese número. 10 elevado a la 19ª potencia. 10.000 trillones de años. Un 10 seguido de 19 ceros. Es un número tan grande que tu cerebro no puede realmente comprenderlo. Intentémoslo de otra manera. Si cada segundo que ha transcurrido, desde el Big Bang, fuera comprimido a un solo átomo, tendrías que apilar suficientes átomos para construir 1000 universos observables completos para igualar este periodo de tiempo. Y sin embargo, aquí estamos. Hemos viajado mentalmente a través de 100 billones de años de la era estelífera, viendo la última estrella apagarse, y ahora hemos saltado otros 10.000 trillones de años hacia el futuro. Bienvenido a la era degenerada. El nombre proviene de un concepto en mecánica cuántica llamado presión de degeneración. Es la fuerza cuántica que impide que las enanas blancas colapsen bajo su propia gravedad, que sostiene las estrellas de neutrones contra su aplastante peso. Es una fuerza que surge del principio de exclusión de Pauli, que establece que dos fermiones, como electrones o neutrones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Cuando comprimes materia lo suficiente, los electrones o neutrones se resisten ferozmente a ser empujados más cerca, no porque se repelan electromagnéticamente, sino porque las leyes cuánticas lo prohíben. Esta resistencia cuántica crea una presión que puede soportar el peso de una estrella entera comprimida al tamaño de la Tierra o más pequeño. La era degenerada es llamada así porque ahora los únicos objetos que quedan en el universo son aquellos sostenidos por esta presión degenerada: enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las estrellas normales se han ido, todas ellas. No ha brillado una sola estrella fusionando hidrógeno en eones tan vastos que el tiempo mismo parece haber perdido significado. ¿Cómo es este universo?
Imagina la oscuridad más completa que hayas experimentado. Una cueva profunda, sin una sola fuente de luz. El interior de un submarino en el fondo oceánico. Ahora multiplica esa oscuridad por 1000, por 1.000.000. Eso ni siquiera se acerca. El universo se ha vuelto tan oscuro que si pudieras estar allí, flotando en el espacio intergaláctico, podrías apuntar el telescopio más poderoso imaginable en cualquier dirección y ver casi nada. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, podrías detectar el tenue resplandor de una enana blanca antigua, brillando con apenas el calor residual de su formación hace cuatrillones de años. La radiación de fondo cósmico de microondas, esa reliquia del Big Bang que hoy tiene una temperatura de 2.7 Kelvin, se ha enfriado a casi el cero absoluto, quizás 10⁻13 Kelvin. Tan fría que los fotones individuales son separados por distancias mayores que galaxias enteras. La temperatura del espacio vacío es efectivamente cero. Y las distancias, las distancias. El universo ha continuado expandiéndose durante todo este tiempo, impulsado por la energía oscura. Los objetos que una vez estaban en la misma galaxia, ahora están separados por distancias que la luz tardaría millones de años en cruzar. Las galaxias mismas, o lo que queda de ellas, están tan diluidas que llamarlas galaxias es generoso. Son más bien nubes dispersas de objetos compactos muertos. Nuestra antigua Milcomeda, la galaxia fusionada que resultó de la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea, ya no existe como una estructura coherente. Las interacciones gravitacionales a lo largo de trillones de años han dispersado la mayoría de sus estrellas. Algunas fueron expulsadas completamente, lanzadas al espacio intergaláctico para vagar solitarias eternamente. Otras cayeron hacia el centro, donde fueron devoradas por el agujero negro supermasivo central. Ese agujero negro central, el producto fusionado de Sagitario Aux y el agujero negro de Andrómeda, ahora contiene quizás 1.000 millones de masas solares. Es uno de los objetos más masivos que quedan en esta región del espacio. Pero incluso él está aislado ahora, rodeado por un vasto vacío, donde una vez había una galaxia vibrante. ¿Qué objetos específicos pueblan esta era? Primero, enanas blancas, miles de millones de ellas, dispersas por todo el espacio. Cada una es el núcleo compacto de lo que una vez fue una estrella como el Sol. Han estado enfriándose durante cuatrillones de años. Su temperatura superficial ahora es apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. En teoría, una enana blanca tarda aproximadamente 10-15 años, un cuatrillón, en enfriarse completamente y convertirse en lo que los astrónomos llaman una enana negra, un objeto compacto que ha irradiado todo su calor y ya no emite ninguna radiación detectable. Pero en la práctica, el proceso es aún más lento porque a medida que la temperatura disminuye, la tasa de enfriamiento también disminuye. Para cuando alcanzamos 10-19 años, las enanas blancas son efectivamente enanas negras, invisibles, frías, inertes, esferas de carbono y oxígeno cristalizados flotando silenciosamente en la oscuridad, diamantes cósmicos del tamaño de la Tierra, monumentos a estrellas que brillaron hace tanto tiempo que su luz es solo un mito. Luego están las estrellas de neutrones, menos numerosas que las enanas blancas, pero aún comunes. Ellas también se han enfriado completamente. Sus superficies, una vez calientes a millones de grados por la energía del colapso, ahora están a temperatura ambiente con el espacio circundante, lo cual significa efectivamente 0 Kelvin. Pero a diferencia de las enanas blancas, las estrellas de neutrones tienen una composición más exótica. Su interior es un superfluido de neutrones, un estado de la materia imposible de replicar en la Tierra. En su núcleo, podría haber materia de quarks, o estados aún más extraños de la materia que la física actual no predice. Y están los agujeros negros estelares. Estos son diferentes de los agujeros negros supermasivos en los centros de las antiguas galaxias. Son más pequeños, típicamente entre 5 y 100 masas solares, los restos de estrellas masivas que colapsaron hace cuatrillones de años. Los agujeros negros no envejecen de la manera normal, no se enfrían, no se oxidan, no se degradan, simplemente existen, doblando el espacio-tiempo a su alrededor, invisibles excepto por sus efectos gravitacionales, pero no son inmortales. Incluso los agujeros negros tienen una fecha de caducidad, como descubriremos pronto. Ahora, en 10.019 años dentro de la era degenerada, algo teórico pero profundamente importante podría estar comenzando a ocurrir: el decaimiento de protones. Los protones, esos núcleos de átomos de hidrógeno que componen la mayor parte de la materia visible en el universo,
se han considerado durante mucho tiempo como partículas estables. Hasta donde sabemos experimentalmente, un protón puede existir para siempre sin descomponerse. Pero algunas teorías de física de partículas, específicamente las teorías de gran unificación, que intentan unificar las fuerzas fundamentales, predicen que los protones no son eternos, son inestables, pero con una vida media increíblemente larga, aproximadamente 10-34 años. Eso significa que si observaras un protón durante 10-34 años, tendría un 50% de probabilidad de haberse desintegrado. Y si esperaras 10-35 años, el 99.9% de todos los protones habrían decaído. Ahora, estamos en el año 10, todavía no hemos alcanzado 1034. Entonces, ¿por qué mencionar el decaimiento de protones ahora? Porque incluso antes de alcanzar la vida media, algunos protones comienzan a decaer. Es un proceso estadístico. Si tienes un número suficientemente grande de protones, algunos decaerán antes de lo esperado, solo por pura probabilidad. Una enana blanca contiene aproximadamente 10-30-57 protones. Incluso a 10-19 años, cuando estamos muy por debajo de la vida media del protón, los decaimientos ocasionales comienzan a ocurrir. No muchos, pero algunos. Cuando un protón decae, libera energía. Partículas más ligeras como positrones, neutrinos y fotones son emitidos. Esta energía, aunque minúscula, calienta ligeramente la enana blanca desde dentro. Entonces, paradójicamente, las enanas blancas en la era degenerada podrían estar ligeramente más calientes que en la era anterior. No mucho, quizás unos pocos grados Kelvin. Pero en un universo donde todo lo demás está en cero absoluto, incluso unos pocos grados importan. Si pudieras observar una enana blanca en esta era con instrumentos lo suficientemente sensibles, podrías detectar un tenue resplandor, no de fusión nuclear, no de calor residual de su formación, sino de protones individuales desintegrándose uno por uno, liberando pequeños estallidos de energía. Sería como observar las últimas brasas de una hoguera que ha estado apagada durante eones, pero que ocasionalmente produce una chispa minúscula cuando un trozo de madera se descompone. Y aquí está la parte extraña. Esta podría ser la última fuente de luz en el universo. Durante la era degenerada tardía, cuando todos los demás procesos energéticos han cesado, el decaimiento de protones en enanas blancas y estrellas de neutrones podría ser literalmente la única cosa que produce fotones. El universo, oscuro y muerto, iluminado tenuemente por la desintegración de la materia misma. Pero no todos los eventos en la era degenerada son lentos y graduales. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía ocurren eventos dramáticos, colisiones. A pesar de las vastas distancias, a pesar de la dispersión de objetos, la gravedad todavía actúa, y a lo largo de escalas de tiempo, lo suficientemente largas, dos enanas blancas o dos estrellas de neutrones pueden terminar en órbitas decadentes, perdiendo energía a través de la emisión de ondas gravitacionales, hasta que finalmente se fusionan. Una fusión de enanas blancas, si su masa combinada excede el límite de Chandrasekhar de 1.4 masas solares, produce una supernova tipo Ia. En un universo oscurecido, este evento sería espectacular más allá de las palabras. Por unas semanas, una sola explosión brillaría más que todas las enanas blancas en toda una región del espacio combinadas. La luz de esa supernova viajaría a través del vacío durante millones de años, quizás siendo detectada eventualmente por ¿qué? Alguna forma de vida avanzada que todavía persiste, sondas automáticas dejadas por civilizaciones hace mucho extintas, o simplemente se desvanece sin ser observada, un destello de luz en un universo ciego. Las fusiones de estrellas de neutrones producen kilonovas, y si son lo suficientemente masivas, agujeros negros. Cada fusión añade al número de agujeros negros estelares en el universo. Y los agujeros negros, como mencionamos, son eternos. Excepto que no lo son. Esto nos lleva a uno de los descubrimientos más profundos de la física del siglo XX, la radiación de Hawking. Y Stephen Hawking demostró en 1974 que los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, emiten una radiación térmica muy débil. Esta radiación hace que el agujero negro pierda masa lentamente, muy lentamente. ¿Cuán lentamente? Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 7 años en evaporarse completamente.
Eso es 10.000 millones de billones de billones de billones de billones de billones de años. Todavía estamos en 10.019 años. No hemos alcanzado ni siquiera una fracción infinitesimal del tiempo necesario para que un agujero negro estelar comience a evaporarse significativamente. Pero los agujeros negros supermasivos tardan aún más. Un agujero negro con 1.000 millones de masas solares, como el que está en el centro de lo que fue Milcomeda, tardaría 10.090 años o más en evaporarse. Entonces, durante la era degenerada, los agujeros negros son efectivamente inmortales. Flotan en el espacio, tragando ocasionalmente una enana blanca o estrella de neutrones que se acerca demasiado, pero por lo demás permaneciendo sin cambios. Son las estructuras más duraderas del universo. Cuando todo lo demás se ha descompuesto, cuando las enanas blancas se han evaporado por el decaimiento de protones, cuando las estrellas de neutrones se han desintegrado, los agujeros negros permanecen. Son los últimos monumentos. Los marcadores finales de donde una vez existieron galaxias, estrellas, planetas, vida, pero incluso ellos no son eternos. Solo tienen que esperar más tiempo que casi cualquier otra cosa en el cosmos. Ahora, hablemos de vida. ¿Podría algo vivir en la era degenerada? La vida biológica tal como la conocemos es imposible. No hay energía disponible en las cantidades y formas que la vida requiere. No hay estrellas para proporcionar luz. No hay planetas con atmósferas cálidas. El universo es demasiado frío, demasiado difuso, demasiado vacío. Pero ¿qué tal formas de vida que no son biológicas? Una civilización que sobrevivió desde la era estelífera podría haber hecho la transición a formas completamente digitales, mentes cargadas en sustratos computacionales. Estas mentes digitales podrían operar con eficiencias energéticas extremas, ejecutando cálculos muy lentamente para conservar energía. Imagina una mente digital que toma 1000 años para completar un solo pensamiento, medido en tiempo externo. Pero desde su perspectiva subjetiva, ese pensamiento se siente instantáneo. El tiempo es relativo para una mente que controla su propia tasa de procesamiento. Estas mentes podrían alimentarse del decaimiento de protones en enanas blancas, capturando los fotones emitidos, o podrían orbitar agujeros negros, extrayendo energía rotacional a través del proceso de Penrose. O simplemente podrían hibernar durante periodos vastos, despertando ocasionalmente cuando ocurre algún evento energético como una supernova, tipo IA. Una existencia así sería incomprensiblemente lenta y solitaria desde nuestra perspectiva. Pero para la mente digital, experimentando el tiempo subjetivamente, podría ser una vida completa y rica. Podrían pasar eones en realidades virtuales, simulando universos enteros dentro de sus propias memorias computacionales. Y debido a que el tiempo es relativo, podrían experimentar efectivamente la eternidad subjetiva, usando solo una cantidad finita de energía. Es la última estrategia de supervivencia, ralentizar tanto tu metabolismo y pensamiento que el universo parece durar para siempre. Pero hay límites. La energía disponible es finita. Eventualmente, todas las fuentes de energía alcanzables se agotan, y hay límites termodinámicos fundamentales en cuán eficientemente puedes computar. Entonces, incluso las mentes digitales enfrentan un final eventual. Quizás puedan persistir hasta 10 por pero no más allá, no para siempre. A menos que encuentren una forma de escapar, crear un nuevo universo, atravesar un agujero de gusano a un cosmos diferente, trasladar su conciencia a una forma de energía pura que no dependa de sustratos materiales. Todas estas son especulaciones salvajes, por supuesto. Estamos tan lejos de tal tecnología que apenas podemos imaginar cómo funcionaría. Pero la física no las prohíbe absolutamente. Son extremadamente difíciles, requieren cantidades vastas de energía y conocimiento, pero no imposibles. Y para una civilización enfrentando la extinción en un universo moribundo, incluso una posibilidad remota podría valer la pena perseguir durante trillones de años. Hay también un concepto más oscuro que debemos considerar, la posibilidad de que la vida nunca alcanzó este punto en absoluto. Si cada civilización inteligente eventualmente se destruye a sí misma o es destruida por eventos cósmicos antes de alcanzar la capacidad tecnológica de sobrevivir el fin de las estrellas, entonces este universo degenerado está completamente vacío de conciencia. Es un cementerio cósmico donde ningún observador queda para presenciar la lenta descomposición. Es el escenario del gran filtro, la idea de que hay alguna etapa en el desarrollo de civilizaciones que es casi imposible de superar. Quizás ese filtro está detrás de nosotros y somos extraordinariamente afortunados de haber evolucionado. O quizás está adelante y ninguna civilización sobrevive lo suficiente para volverse interestelar, mucho menos para persistir hasta la era degenerada.
Si el gran filtro está adelante, entonces este futuro que estamos describiendo nunca tiene observadores conscientes. Es solo física ciega, siguiendo las leyes de la termodinámica hacia un estado de máxima entropía. Una sinfonía cósmica interpretada para una sala vacía. Es una posibilidad profundamente melancólica, que el universo, con toda su vastedad y complejidad, eventualmente se convierte en un lugar sin significado porque no hay nadie para percibirlo, para maravillarse, para entender. Pero rechacemos esa oscuridad por ahora. Asumamos optimistamente que al menos algunas civilizaciones sobreviven, que han encontrado formas de persistir, de adaptarse, de extraer significado de un cosmos cada vez más hostil. ¿Qué harían con su tiempo? Una posibilidad: convertirse en arqueólogos cósmicos. El universo en la era degenerada contiene registros de todo lo que vino antes. Las composiciones químicas de enanas blancas preservan información sobre las estrellas que fueron. Las órbitas de objetos estelares reliquias indican dónde estaban las galaxias antiguas. Los agujeros negros supermasivos marcan los centros de estructuras galácticas hace mucho dispersadas. Una civilización suficientemente avanzada podría reconstruir la historia completa del universo estudiando estos fósiles cósmicos. Podrían rastrear el origen de cada átomo, mapear la evolución de cada galaxia, identificar dónde existió vida biológica miles de millones de años antes. En efecto, el universo mismo se convierte en un gigantesco libro de historia, y las civilizaciones que persisten se convierten en sus lectores, descubriendo las historias de incontables mundos y especies que existieron en la brillante juventud cósmica. Otra posibilidad: convertirse en filósofos y matemáticos. Cuando el universo físico ofrece poco para interactuar, la mente se vuelve hacia adentro. Las civilizaciones podrían pasar trillones de años explorando las matemáticas puras, descubriendo verdades abstractas que no dependen del estado físico del universo. Podrían resolver problemas matemáticos que ni siquiera hemos formulado todavía. Probar teoremas que requieren computaciones más largas que la edad del universo actual. Explorar espacios conceptuales de dimensionalidad tan alta que ni siquiera podemos imaginarlos. Y en esas exploraciones matemáticas podrían encontrar significado, belleza, propósito. Incluso en un universo físico moribundo, las verdades matemáticas permanecen eternas. Pi sigue siendo pi. Los teoremas de Gödel siguen siendo válidos. La estructura lógica subyacente de la realidad persiste independientemente de si hay átomos o estrellas. En cierto sentido, esto sería una victoria final de la mente sobre la materia. La conciencia divorciada de su origen biológico, persistiendo a través del pensamiento puro, mucho después de que el universo material se haya vuelto estéril. Es una visión extrañamente esperanzadora. No esperanza de supervivencia física eterna, eso es imposible, sino esperanza de que la conciencia y el significado pueden persistir de formas que trascienden las limitaciones materiales. Que incluso cuando las últimas estrellas han muerto, cuando los protones están decayendo, cuando el universo se dirige hacia su muerte térmica, el pensamiento continúa. La conciencia persiste. El universo todavía es observado y comprendido. Y quizás eso es suficiente. Quizás esa es la forma máxima de victoria contra la entropía. No detenerla, eso es imposible, sino presenciarla, entenderla, extraer significado de ella hasta el final absoluto. Pero el final se acerca, porque aunque 19 años es un tiempo inimaginablemente vasto, el universo tiene mucho más tiempo por delante, tiempo medido en 10⁻40 años, para que cada estrella de neutrones se desintegre, hasta que literalmente no quede nada excepto agujeros negros flotando en un vacío perfecto. Y luego, finalmente, incluso los agujeros negros comenzarán a morir. Esa es la próxima fase, la fase final, la era de los agujeros negros y la oscuridad absoluta que viene después. Es hacia allí donde nos dirigimos ahora, hacia el final verdadero, el apagado último del cosmos. Prepárate, porque lo que viene no es solo el fin de las estrellas o la materia, sino el fin de la estructura misma, el fin de todo menos la oscuridad y el vacío. Bienvenido al capítulo final de nuestro viaje. Pero antes de abandonar completamente la era degenerada y avanzar hacia la era de los agujeros negros, debemos profundizar más en los mecanismos exactos del decaimiento de protones y sus consecuencias cósmicas. Porque este proceso, aunque increíblemente lento, es la fuerza dominante que moldea el universo durante esta era. El decaimiento de protones no es un concepto establecido experimentalmente. Hasta ahora, nunca hemos observado que un protón se desintegre. Los experimentos más sensibles, como Super Kamiokande en Japón, han estado observando tanques masivos de agua ultrapura durante décadas.
esperando detectar aunque sea un solo decaimiento de protón. Hasta ahora, nada. Esto nos dice que si los protones decaen, lo hacen con una vida media de al menos 10⁻34 años, probablemente más larga. Pero muchas teorías de física de partículas, especialmente las teorías de gran unificación, que intentan unificar las fuerzas electromagnéticas, débil y fuerte, predicen que el protón debe ser inestable. ¿Cómo decaería un protón? Según estas teorías, un protón, compuesto de 2 quarks up y un quark down, podría transformarse a través de interacciones exóticas en partículas más ligeras. El canal de decaimiento más probable sería protón, no positrón, pulso pión neutral. El positrón es la antipartícula del electrón. El pión neutral se descompone inmediatamente en 2 fotones. Entonces, cuando un protón decae, el resultado neto es partículas de luz, fotones y el positrón que llevan energía. Esta energía proviene de la masa del protón según m²². La famosa ecuación de Einstein nos dice que la masa puede convertirse en energía, y eso es exactamente lo que sucede. Ahora, consideremos una enana blanca en detalle. Tomemos una enana blanca típica con 0.6 masas solares, aproximadamente 10.000 kilómetros de diámetro, ligeramente más pequeña que la Tierra. Está compuesta principalmente de carbono 12 y oxígeno 16, productos finales de la fusión de helio en la estrella original. Cada núcleo de carbono 12 contiene 6 protones y 6 neutrones. Cada núcleo de oxígeno 16 contiene 8 protones y 8 neutrones. Asumiendo una composición 50 de carbono y oxígeno, el número promedio de protones por núcleo es 7. Una enana blanca de 0.6 masas solares contiene aproximadamente 10⁻57 átomos. Eso significa aproximadamente 7⁻10⁻57 protones en total. Si la vida media del protón es 10⁻34 años, entonces en cualquier año dado en la era degenerada tardía, el número de protones que decaen en esta enana blanca es 7. Multiplicado por 7⁻10⁻57 decaimientos por año, obtenemos aproximadamente 10⁻14 joule por año. ¿Cuánta potencia es eso? Dividido por segundos en un año, 3⁻15⁻10⁻10 joules, obtenemos aproximadamente 3 megavatios. Una enana blanca entera, del tamaño de la Tierra, brillando con la potencia de 3 megavatios debido al decaimiento de protones. Para comparación, una bombilla LED moderna consume unos 10 vatios. Entonces, esta enana blanca brilla con la intensidad de 300.000 bombillas LED. Suena mucho, ¿verdad? Pero recuerda, esto está distribuido sobre la superficie completa de un objeto del tamaño de la Tierra. La intensidad por metro cuadrado es minúscula. Si estuvieras en órbita cerca de esta enana blanca, no la verías a simple vista. Necesitarías instrumentos extremadamente sensibles para detectar su tenue resplandor. Pero en un universo donde literalmente no hay otras fuentes de luz, esta enana blanca sería un faro. Y hay miles de millones de enanas blancas en lo que fue cada galaxia. Entonces, aunque individualmente son increíblemente débiles, colectivamente proporcionan una iluminación tenue, pero detectable al universo. Pero el decaimiento de protones hace más que solo producir luz, también desintegra estructuralmente la enana blanca. Cada protón que decae es un protón menos en un núcleo atómico. Con el tiempo, los núcleos de carbono y oxígeno se vuelven inestables. Pierden protones uno por uno. Carbono 12 pierde un protón y se convierte en boro 11. Boro 11 es inestable y decae, perdiendo otro protón para convertirse en berilio 10. Eventualmente, a través de una larga cadena de decaimientos, todos los núcleos pesados se descomponen en partículas más ligeras, electrones, positrones, neutrinos, fotones. Este proceso toma un tiempo increíblemente largo, incluso a 1034, pero a 1040 años, la mayoría de los protones en una enana blanca habrían desaparecido. La enana blanca, en efecto, se evapora. Lo que queda es una nube difusa de partículas ligeras, principalmente electrones y positrones, junto con fotones y neutrinos. Esta nube se dispersa lentamente en el espacio a lo largo de escalas de tiempo adicionales. Eventualmente, incluso esa nube se disipa, hasta que no queda nada. La enana blanca, ese monumento duradero de una estrella que vivió cuatrillones de años atrás, finalmente desaparece por completo, borrada de la existencia por la desintegración fundamental de la materia misma. Las estrellas de neutrones experimentan un destino similar, aunque ligeramente diferente. Están compuestas de neutrones, no de protones. Pero los neutrones también son inestables, fuera del entorno de una estrella de neutrones.
Un neutrón libre decae en un protón, un electrón y un antineutrino con una vida media de aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, dentro de una estrella de neutrones, los neutrones son estabilizados por la presión degenerada y las interacciones nucleares fuertes. Pero si los protones pueden decaer, los quarks dentro de los neutrones también podrían serlo. Las teorías que predicen el decaimiento de protones también suelen predecir el decaimiento de neutrones, o más precisamente, el decaimiento de los quarks que componen neutrones. Entonces, las estrellas de neutrones también se evaporan eventualmente. El proceso es diferente en detalle, pero el resultado final es el mismo: desintegración en partículas ligeras que se dispersan en el vacío. Para cuando alcanzamos 10-40 años, todas las enanas blancas y estrellas de neutrones habrían desaparecido esencialmente. El universo contiene solo agujeros negros, partículas ligeras dispersas y radiación. Pero incluso antes de que el decaimiento de protones complete su trabajo, hay otro proceso que está alterando la estructura del universo: la evaporación dinámica de galaxias. Aunque las galaxias ya se han dispersado considerablemente debido a interacciones gravitacionales a lo largo de billones de años, todavía hay remanentes, cúmulos de enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros orbitando agujeros negros supermasivos centrales. Estas estructuras se llaman fósiles galácticos. Son los esqueletos gravitacionales de lo que una vez fueron galaxias vibrantes. Pero incluso estas estructuras no son estables a largo plazo. Las interacciones gravitacionales continúan. Cuando dos objetos en órbita alrededor del agujero negro central se acercan, uno puede ganar energía, mientras el otro pierde. El que gana energía se mueve a una órbita más alta. El que pierde energía se mueve más cerca del agujero negro, o incluso es expulsado de la galaxia por completo. Este proceso se llama relajación gravitacional. A lo largo de escalas de tiempo de 10-29 a 10-23 años, resulta en la evaporación de la mayoría de los objetos de los fósiles galácticos. Son expulsados al espacio intergaláctico, convirtiéndose en vagabundos cósmicos solitarios. Los objetos que no son expulsados terminan cayendo hacia el agujero negro central, uno por uno: enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros estelares en espiral hacia adentro, cruzando el horizonte de eventos y añadiendo su masa al agujero negro supermasivo. Para cuando alcanzamos 10-30 o 10, lo que queda de cada antigua galaxia es solo un único agujero negro supermasivo rodeado por un vasto vacío. Todos los demás objetos han sido expulsados o consumidos. Estos agujeros negros supermasivos son ahora las únicas estructuras grandes que quedan. Flotan en el espacio, separados por distancias que han crecido inmensas debido a la expansión continua del universo. Y ahora debemos hablar de algo que aún no hemos discutido en detalle: la energía oscura y la expansión acelerada del universo. En 1998, los astrónomos descubrieron algo sorprendente: la expansión del universo no se está ralentizando debido a la gravedad como se esperaba. En cambio, se está acelerando. Hay una fuerza misteriosa, llamada energía oscura, que está empujando el espacio mismo a expandirse más rápido. Nadie sabe realmente qué es la energía oscura. La explicación más simple es que es una propiedad inherente del espacio vacío, una constante cosmológica, como propuso Einstein originalmente. Pero hay otras posibilidades. Podría ser un campo dinámico que cambia con el tiempo, o incluso una señal de que nuestra comprensión de la gravedad es incompleta. Lo que sabemos es que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo hoy, y su efecto es hacer que la expansión del universo se acelere exponencialmente. ¿Qué significa esto para el futuro a largo plazo? Significa que las distancias entre objetos que no están gravitacionalmente unidos crecen cada vez más rápido. Eventualmente, objetos suficientemente distantes se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, no porque se estén moviendo a través del espacio a velocidades superlumínicas, lo cual es imposible, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ellos se está expandiendo tan rápido. Cuando eso sucede, esos objetos cruzan lo que se llama el horizonte cosmológico. Su luz nunca podrá alcanzarnos. Desde nuestra perspectiva, simplemente desaparecen, desvaneciéndose en la distancia. Este proceso ya ha comenzado. Galaxias en el universo distante ya se están alejando de nosotros a velocidades superiores a la luz debido a la expansión del espacio. Nunca podremos visitarlas, sin importar cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología. Y en el futuro lejano,
este horizonte se acerca cada vez más. A 10-12 años, solo galaxias en nuestro grupo local cercano permanecerían visibles. Todas las demás habrían cruzado el horizonte. A 10-19 años, incluso los objetos en antiguas galaxias cercanas estarían más allá del horizonte. Un observador en esta era vería un universo observable que contiene solo los objetos que están gravitacionalmente unidos al agujero negro supermasivo local. Es una forma de aislamiento cósmico. Cada estructura gravitacionalmente unida se convierte en su propio universo isla, separada de todas las demás por vacíos que ninguna señal puede cruzar. Y si existiera una civilización en esta era, su cosmología sería muy diferente de la nuestra. Mirarían el cielo y verían casi nada. Un solo agujero negro masivo, quizás algunos objetos menores orbitándolo. Pero más allá de eso, oscuridad completa. ¿Cómo interpretarían esto? ¿Concluirían que el universo consiste solo en su pequeña estructura local? ¿O de alguna manera descubrirían, a través del razonamiento teórico puro, que una vez hubo un universo más grande del cual ahora están desconectados? Es una pregunta filosófica profunda, porque sugiere que nuestra propia comprensión del universo podría estar limitada de manera similar. Quizás hay estructuras y fenómenos que existieron en el pasado distante del universo, pero que han cruzado nuestro horizonte cosmológico. Los hemos perdido para siempre, sin siquiera saber que existieron. El universo podría ser mucho más grande y complejo de lo que podemos observar, y la parte observable está encogiéndose constantemente, no expandiéndose, debido a la aceleración de la expansión. Es una reversión irónica de la historia de la cosmología. Durante siglos, descubrimos que el universo era cada vez más grande de lo que pensábamos. La Tierra no es el centro del sistema solar. El Sol no es el centro de la galaxia. La galaxia es una entre miles de millones. Pero ahora, mirando hacia el futuro lejano, el universo observable se encoge hacia abajo hasta casi nada. Eventualmente, todo lo que queda observable es un único agujero negro supermasivo, flotando en un vacío que se expande exponencialmente. Y ese agujero negro mismo está evaporándose lentamente a través de la radiación de Hawking. Hemos llegado al final de la era degenerada. El decaimiento de protones ha eliminado todas las enanas blancas y estrellas de neutrones. La evaporación dinámica ha dispersado los fósiles galácticos. La expansión del universo ha empujado todo más allá del horizonte excepto las estructuras gravitacionalmente unidas locales. Lo único que queda son agujeros negros. Y ahora, finalmente, debemos confrontar su destino. Porque aunque los agujeros negros parecen inmortales, no lo son. Tienen una fecha de caducidad. Y cuando el último agujero negro se evapore, el universo entrará en su fase final. La era oscura, la muerte térmica, el fin de toda estructura, toda complejidad, toda posibilidad de información o conciencia. Es el tema de nuestro capítulo final. Y es tanto aterrador como extrañamente hermoso. El universo, después de incontables eones de actividad, finalmente alcanza su estado de equilibrio. Máxima entropía, oscuridad perfecta, silencio absoluto. Un final que no es una explosión, sino un suspiro. No un colapso dramático, sino un desvanecimiento gradual hacia la nada. Y sin embargo, incluso en ese final, hay lecciones que aprender. Sobre la impermanencia, sobre la entropía, sobre el significado del tiempo y la existencia. Porque hemos viajado desde el resplandor brillante de las estrellas hasta la oscuridad absoluta del universo final. Y en ese viaje, hemos visto que nada es permanente. Ni las estrellas, ni las galaxias, ni la materia misma. Todo cambia, todo decae, todo termina. Pero el hecho de que todo termine no hace que carezca de significado. Al contrario, la impermanencia es lo que da urgencia y belleza a la existencia. Es precisamente porque las estrellas mueren que su luz es preciosa, precisamente porque la vida es finita que es significativa. Y quizás esa es la lección final del cosmos. No buscar la inmortalidad, que es imposible, sino encontrar significado en el momento presente, en el breve destello de conciencia y complejidad que somos privilegiados de experimentar antes de que la oscuridad nos reclame. El universo nos enseña humildad. Somos pequeños, efímeros, insignificantes en la escala cósmica, pero también nos enseña maravilla, porque somos el universo consciente de sí mismo, la materia organizada en patrones, lo suficientemente complejos para contemplar su propio origen y destino. Y ese es un regalo extraordinario, uno que debemos honrar mientras dure.